Ayer se me acercó una persona y me dijo: ¿por qué pasa esto? La persona hacía referencia a lo que había acontecido en Venezuela. ¿Por qué sucede esto? Y luego me la puso de otra manera: porque Dios permite esto. Cuando escucho la primera lectura, voy entendiendo en cierta manera cómo la palabra nos puede ayudar a iluminar un poquitico esa pregunta y encontrar una respuesta. Está hablando el profeta Jeremías: mis ojos se deshacen en lágrimas. Tiene mucho dolor en su corazón. De día y de noche no cesan por la terrible desgracia que padece la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo muertos a espada, entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. El profeta experimenta un dolor inmenso en el lugar donde vive y le va a hacer estas preguntas al Señor: ¿por qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Pero después de que el profeta experimenta el dolor y después de que le pregunta al Señor: ¿estás enojado con nosotros?, va a caer en la cuenta de la respuesta al problema del mal. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Y ahí empiezo a responderle a la pregunta a la persona de ayer: porque Dios permite el mal. Amigos, por eso los discípulos le dicen al Señor: explícanos esta parábola, porque no la entendieron cuando el Señor se las dijo, y porque necesitamos una explicación para no explicarla a nuestra manera. Porque la tentación de explicar esa parábola de la cizaña y el trigo siempre será que ustedes y yo terminemos acusando a Dios del mal. Por eso nosotros tenemos que evitar ese lenguaje que a veces nos dice: es que Dios lo quiso así. A una señora la atropelló allí una moto, se murió. Es que Dios se la llevó. ¿Cómo así que Dios se la llevó, hombre? Yo en ese Dios no creo. El Dios que mandó una moto para que matara a una viejita, no. Y ese lenguaje lo tenemos que trabajar. Dios permite el mal, pero no es el autor del mal. Y por eso los discípulos le dicen al Señor: explícanos. Y el Señor empieza a explicar. Y mire qué cosa tan bella. Escuchen: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Creámosle a Dios, hombre. El que siembra la buena semilla es Él. Aquí no dice: el que siembra la mala semilla, la cizaña, es Jesús. Aquí no dice eso. Y por eso es necesario aprender a escuchar y creerle a Dios. De la llave del agua limpia no me puede salir agua sucia. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos. Oiga, identifica la buena semilla con las personas. Y luego va a identificar la cizaña con las malas personas, con el enemigo, y va a identificar la cizaña con el diablo, con el que siembra. La cizaña son las malas personas y el que la siembra es el diablo. ¿Por qué me llama la atención el profeta Jeremías? Porque después de darse cuenta del dolor de su país, del hambre en el país,
de la guerra en el país, de la paz que no llega, empieza a decir: Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. ¿Cuál es la consecuencia del mal? Amigos, la consecuencia del mal es nuestro pecado. La consecuencia del mal es nuestro egoísmo. La consecuencia del mal es nuestra soberbia. La consecuencia del mal es nuestra maldad. Cuando abrimos la puerta del mal, eso termina tocando a todo mundo. Y por eso el Señor sembró trigo, y sembró un trigo precioso. Pero dice el Evangelio: por la noche, mientras dormía, llegó alguien y sembró la cizaña. Alguien a quien se le dañó el corazón. Y entonces aquí ocurre una cosa muy preciosa. ¿Por qué el Señor permite el mal y no que lo corten? Señor, Padre, es que el Señor podría de una quitar eso y ya. No, el Señor permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos, y llegará el momento de una manera misteriosa, y no sufra por eso, porque ustedes y yo no lo vamos a entender. De una manera misteriosa, Dios permite que crezcan juntos y llegará el momento de la separación. ¿Por qué Dios permite que el mal crezca al lado del bien? Porque el mal trae consigo su propio bien. No es en la prueba donde ustedes y yo nos hicimos más fuertes. No es en la enfermedad donde ustedes y yo nos volvimos más resilientes. No es en esa situación que nos tiró contra el suelo donde ustedes y yo nos volvimos más empoderados. No es en esa situación que usted creyó que no iba a ser capaz donde usted descubrió su fortaleza. La enfermedad trae consigo su propia, la maldad trae consigo su propia bondad. Y por eso el Señor, en una sabiduría especial, así no lo entendamos, el Señor permite que crezca la semilla con la cizaña, el bien al lado del mal. Padre, ¿qué podemos hacer nosotros, amigos, como el profeta Jeremías? Reconocer nuestra impiedad, la maldad suya, la suya. No piense en la maldad de los otros, piense en la suya, y yo pienso en la mía. Contribuyen a que este mundo esté jodido. Y el día que usted entre en una dinámica de conversión, y el día que yo entre en una dinámica de conversión, vamos a empezar a hacer que este mundo sea diferente. ¿Qué es lo más maravilloso de todo esto? Que ustedes y yo terminamos siendo testigos de la manera como triunfa el bien sobre el mal. En el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. Por eso lo que está aconteciendo en algunos países tiene que servir también como una escuela de aprendizaje, para que nosotros entendamos que Dios, para ver bonito, a veces desacomoda, y que Dios a veces, detrás de esas situaciones que nos han hecho llorar y que nos sacuden el alma, Dios tiene un propósito. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia que le concedió a Jeremías, de reconocer en su pecado una complicidad con el mal. Digan conmigo: amén.